La sesión de hoy se titula Maximizando la interacción y seguimos como en esa misma historia que venimos contando. El día de hoy, como ya sabemos, estamos con el tema de maximizando la interacción. Ya pasamos por las primeras tres, todas bien hiladas, como ya les había comentado. Y pues la invitación es a que de nuevo no se pierdan ninguna de las charlas de la serie. Como saben, esta charla, digamos que tiene un hilo conductor, ¿no? Y el hilo conductor, pues, de esta serie de charlas es el embudo, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando desde hace un par de charlas y es como todas esas etapas, ¿no? Ahora, que es el foco de esta charla, vamos a hablar de la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa de interacción y por eso es que la charla se llama maximizar la interacción, ¿sí? Entonces, en esta etapa lo que buscamos es convertir prospectos en leads, ¿no? Los prospectos que generamos en la etapa de atracción, convertirlos en leads. Y esto se basa en que luego, después de que un prospecto muestra un interés en algo, en algún contenido que yo generé o en alguna interacción que yo tuve, después de que ese prospecto muestra un interés, a partir de que muestra un interés y empieza una interacción conmigo, pues se convierte en un lead. ¿Y cómo interactúo con ese prospecto para convertirlo en lead? Pues a través de diferentes puntos de contacto, pues para medir su interés y eventualmente inclusive hasta medir su potencial de compra. Y ahí nosotros en algunas de las charlas que vimos que qué actividades potencialmente se pueden hacer en esta etapa, pues estaba el tema de eventos, de webinars, de landing pages con descargables, bueno, door opener, etcétera. Pero vamos a hablar un poco más al respecto. Esta interacción cómo puedo interactuar con los prospectos o con los leads, hay muchas formas de interactuar. Aquí en esta gráfica es el punto azul oscuro, el más oscuro somos nosotros o son cada uno de ustedes en sus empresas y los azules más claritos, más claros son los prospectos, ¿no? Entonces hay muchas formas de interactuar con un universo grande de prospectos y una de ellas, que es en la que nos vamos a centrar hoy, es en el account-based marketing. Account-based marketing, lo primero que es una estrategia enfocada en dirigir recursos de marketing y ventas hacia un conjunto de cuentas clave. Entonces aquí hay palabras como específicas, ¿no? Uno es cuentas clave. Entonces no es como un universo infinito de prospectos o de leads o de clientes, sino es un conjunto de cuentas clave. Y a ese conjunto de cuentas clave dirijo mi estrategia y mis recursos de marketing y de ventas. Como yo me dirijo a un conjunto de cuentas clave, todas las acciones que yo haga para ese conjunto de cuentas clave deben ser personalizadas. Personalizadas de acuerdo a qué? A las características específicas de cada cuenta. La traducción en español es marketing basado en cuentas. Entonces, si yo estoy haciendo mis actividades de marketing y de ventas basadas en las cuentas, pues tengo que conocer las características y necesidades específicas de cada una de esas cuentas. ¿Listo? Esa es como la definición de un concepto que para muchos puede ser como, uy, ¿eso qué es? Vamos a definirlo así sencillo y creo que ya con esto queda más claro. Volviendo a nuestro embudo, veamos cómo funcionaría una estrategia de account-based marketing en nuestro modelo, en este modelo del embudo. Entonces, si en la etapa de atracción yo genero un universo de prospectos, o sea, hago algunas actividades para atraer prospectos que empiecen un viaje conmigo y yo los vaya filtrando y los vaya calificando hasta que los convierta en oportunidades de ventas. Entonces, en la etapa de interacción, basados en account-based marketing, lo que hago es segmentar esas cuentas o segmentar ese universo de cuentas de acuerdo a los perfiles de cada cuenta y a su potencial de compra, ¿sí? Entonces yo los segmento buscando algunas características similares de ese universo de cuentas que tengo, los segmento en perfiles. Digo, ok, estas cuentas más o menos tienen un perfil similar que es este grupo de cuentas tienen un perfil similar que es este y este, ¿sí? Tienen un perfil similar que es este y dentro de esos perfiles y dentro de las cuentas que están en cada uno de esos segmentos o de clústeres o de perfiles, hay cada una de esas cuentas tiene un potencial de compra, ¿sí? Entonces, en el account-based marketing, además de segmentarlo por características similares, el enfoque de account-based marketing es que, valga la redundancia, me voy a concentrar o me voy a enfocar en las cuentas que tengan mayor potencial de conversión a largo plazo, ¿sí? Entonces, si yo ese universo de cuentas de prospectos que atraje, los segmento como en grupos o en clústeres por características similares, después me voy a enfocar es en trabajar y en generar estrategias, contenidos, acciones, estrategias tácticas, principalmente en las cuentas que tengan mayor potencial de conversión. Si yo ya tengo esas cuentas segmentadas y me voy a enfocar en las cuentas que tengan mayor
potencial de conversión a largo plazo, ¿cómo interactúo con esas cuentas? Listo, ya las tengo segmentadas y tengo identificadas cuáles son las que tienen mayor potencial. Entonces, ¿cómo voy a interactuar con esas cuentas? Siguiendo con nuestra analogía, imagínense que ustedes en cada una de sus organizaciones, de sus negocios, son el dueño o el chef de un reconocido restaurante, ¿no? Pero en lugar de preparar un menú estándar de, bueno, aquí hay unas entradas, unos platos fuertes, unos postres, para todos los comensales, ustedes deciden hacer un banquete personalizado para cada comensal. Entonces, dentro de esas palabras identificamos, no sé, personalización y relevancia, ¿no? Entonces, en lugar de cocinar una gran cantidad de platos, ustedes como chef van a tomarse el tiempo de averiguar los gustos y preferencias de cada invitado. Ahí ustedes hablaban dentro de los comentarios de investigación, de conocimiento de los clientes. Entonces, probablemente haya clientes que prefieran la comida vegetariana, otros que amen los mariscos, otros que sean fanáticos de los postres, otros que tengan alguna alergia y asimismo el account-based marketing se enfoca en conocer cada cuenta a un nivel más detallado, pues para personalizar no solo las campañas de marketing, sino los esfuerzos de ventas, ¿no? En campañas de account-based marketing, hasta scripts de telemarketing personalizamos de acuerdo a las características especiales de cada cuenta. Entonces, dentro de esas palabras que aquí resaltamos, pues están, no sé, de personalización y relevancia, ¿no? Entonces, hablamos de armar como el platillo de acuerdo a las restricciones y a los gustos de cada cliente, ¿no? Entonces, así los prospectos se van a sentir valorados y atendidos. Esos leads con los que ustedes van a estar interactuando, si ustedes les hablan de lo que a ellos les importa, les interesa, les duele, está altamente personalizado el mensaje, pues obviamente esos mensajes van a ser mejor recibidos y más valorados. Coordinación, ¿no? La alineación entre marketing y ventas. Entonces, sí, en este banquete, bueno, exitoso, y ustedes lo vieron en el video, hay una altísima coordinación entre los cocineros, que podría llamarse el equipo de marketing, y entre los camareros o los mozos o los meseros, que es el equipo de ventas, que son los que van y tienen la interacción face to face con el cliente, ¿no? Entonces, ese trabajo de manera súper coordinada, pues bien importante, ¿no? La medición del retorno de inversión o la satisfacción de los clientes. Entonces, como yo ya sé qué le ofrecí, qué le mostré, qué interactué con cada cuenta por separado, pues es mucho más fácil medir el retorno de inversión porque no es en masa, sino directamente con cada cuenta con la que yo interactúo, ¿no? Y pues finalmente ciclos de ventas más cortos. Ustedes vieron ahí en el clip el tema del tiempo, ¿no? Ah, esto ya se va, entonces la cuenta rápido, estos están pidiendo el postre, entonces sale el postre rápido porque yo necesito rapidez, ¿no? Entonces cuando conoces los gustos del prospecto, como de los clientes o de los comensales, ustedes tienen unos prospectos, unos leads, y ustedes tienen un alto conocimiento de ese prospecto, de ese cliente prospecto, de ese lead, pues va a ser más rápido convertirlo en una oportunidad de ventas y en un cliente en la medida en que ustedes tengan un mensaje mucho más personalizado y una interacción mucho más personalizada con el cliente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Entonces, si el objetivo de nuestra charla o el nombre de nuestra charla es maximizar la interacción, ¿por dónde empezamos a maximizar los resultados o los efectos de esa interacción? Para identificar las cuentas dentro de ese universo de prospectos que yo tengo, para identificar cuáles de todas esas esferitas o pelotitas o circulitos de todo ese universo, cuáles de esas son mis cuentas clave. Hay unos criterios para poder identificar cuáles son esas cuentas clave. Y seguramente muchos de ustedes en su día a día hacen account-based marketing o hacen una parte de account-based marketing sin ser conscientes que están haciendo account-based marketing. Para yo identificar esos criterios dentro de ese universo de prospectos, pues tengo unas fuentes de información. O sea, ¿de dónde saco o levanto esa información? Entonces, estas son algunas de las fuentes de información para yo poder identificar esos criterios en cada una de las cuentas potenciales que yo, que yo puedo llegar, o prospectos que yo puedo llegar a evaluar. Una son bases de datos, por ejemplo, bases de datos internas que tengan sus equipos de ventas o bases de datos externas que en algunos de los países hay proveedores que proveen bases de datos, ¿no? O herramientas de inteligencia de mercado como Suminfo, ¿no? O como LinkedIn Sales Navigator, participar en conferencias, webinars, eventos de la industria, ahí también, y ustedes lo saben, los que han patrocinado eventos o han tenido stands en eventos que capturan información de prospectos y hablan con ellos o les comparten, o por patrocinar el evento les comparten una base de datos, etcétera. Y referencias, pues aprovechar las referencias de clientes satisfechos y partners, porque muchas veces un cliente satisfecho te lleva a otro y a otro y a otro. Ahora, ¿cómo los vamos a segmentar? Entonces,
¿Cuál es el trabajo para segmentarlos? En cada uno de esos criterios, que los criterios son los que están a la izquierda, el tamaño, la industria, las necesidades, los que acabamos de ver. Para cada uno de esos criterios vamos a generar escalas de calificación. Entonces, por ejemplo, dependiendo del producto o servicio, para un producto o servicio, la cantidad de empleados, por ejemplo, el tamaño de la empresa en términos de la cantidad de empleados es muy importante. Entonces, yo le doy más calificación, le doy más score, le doy más estrellitas a la cantidad de empleados. Pero para de pronto otro tipo de productos o soluciones no es tan importante la cantidad de empleados, sino, no sé, la cantidad de ingresos. Entonces le voy a dar más calificación a los ingresos de la compañía y voy a evaluar el tamaño de acuerdo a los ingresos. Ese es un ejemplo. Y así con todo. No sé, de pronto la industria manufacturera le voy a dar una calificación mucho más alta porque tiene más alineación con el producto o servicio que estoy vendiendo, pero de pronto una de servicio, pues no tanto porque pues no hace tanto match con mi producto. Entonces voy dando esas escalas de calificación. Y cuando tengo definidas esas escalas de calificación, lo que hago es asignarle una calificación, un score a cada una de esas cuentas que tengo dentro de mi universo de prospectos. ¿Sí? Le- con esos criterios a cada cuenta digo, bueno, ok, la cuenta número uno que tengo dentro de mis prospectos, qué calificación se lleva en tamaño de empresa, qué calificación se lleva en industria, qué calificación se lleva en necesidad de la solución y así sucesivamente. Y cuando le he asignado una calificación, un score a cada uno de esos prospectos, pues ya los divido, ¿no? Entonces estos prospectos tienen potencial alto de compra porque cumplen con la mayoría de los criterios que yo definí, ¿sí? Y esas cuentas de potencial alto son las que deben recibir la mayor parte de mis esfuerzos de mercado y ventas, por ejemplo. Ok, hay unas con potencial medio. ¿Por qué? Porque cumplen con algunos de los criterios de segmentación o de identificación, pero no necesariamente con todos. Entonces, ahí ya yo los mantengo, voy, mm, em, voy dándole seguimiento, voy monitorizando el comportamiento de esa cuenta y los voy nutriendo hasta que la cuenta esté lista para comprarme. Muchas veces la cuenta puede llegar a tener un potencial alto, pero no hoy. Ah, Por ejemplo, una cuenta eventualmente puede tener un potencial alto, pero no tienen presupuesto este año, entonces se vuelve potencial medio. Lo que hago es lo sigo nutriendo hasta que esa cuenta tenga presupuesto de nuevo y esté lista para comprarme. Entonces esa cuenta que está en el potencial medio pasará al potencial alto. Y pues asimismo, potencial bajo, por lógica, son las cuentas que cumplen con pocos criterios de identificación y ahí lo que hago no es olvidarme de ellos, porque de nuevo en el ejemplo que les puse anteriormente, una cuenta de potencial bajo se puede convertir en medio o de medio en alto, sino lo que voy a tratar de hacer es que como tienen el menor potencial, eh, trato de hacer esfuerzos de marketing y de ventas automatizados, que lo hablábamos, algunos ejemplos lo hablamos en sesiones anteriores, para no tener que dedicar muchas horas, hombre, a esas cuentas y mucha estrategia a esas cuentas, sino que las voy manteniendo ahí con esfuerzos automatizados hasta que yo vea que cambian de potencial. ¿Listo? Hasta ahí, ¿vamos bien? Ah, Entonces, así como yo puedo segmentar las cuentas por potencial, ¿sí? De compra, dentro de esas cuentas, independientemente del potencial, yo tengo que identificar los perfiles clave dentro de cada una de esas cuentas. Dentro de cada uno de esos prospectos yo identifico o debería identificar dentro de una estrategia de account-based marketing quiénes son los decisores en esas empresas y quiénes son los influenciadores. Es muy importante que identifiquemos ambos niveles. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las empresas que quieren salir a implementar una estrategia como estas o a vender cualquier cosa, clientes nuestros, por ejemplo, lo primero que nos piden es, yo quiero llegar a decisores. Y nuestra respuesta es, ok, está bien llegar a decisores, pero cuando yo me enfoco y me obsesiono solo en llegar a los decisores, primero me gasto más dinero, gasto más tiempo, es más difícil porque el decisor los que son directores de sus organizaciones sabrán que el tiempo no es que sobre, que uno no responde muchas veces llamadas o comunicaciones que no son de su equipo directo. Entonces es mucho más difícil y requiere más inversión y más tiempo, ¿sí? Entonces muchas veces los clientes decimos, no se enfoque solo en los decisores, sino también en los influenciadores, porque el influenciador es el que tiene el dolor todos los días. ¿Sí? El decisor es el que tiene que responder por la operación, pero el influenciador es el que tiene que abordar y lidiar con el dolor todos los días. Entonces, en cada una de esas cuentas, independiente del nivel, del tipo,
nivel de potencial de compra que tengan, tenemos que identificar esos dos perfiles, decisores e influenciadores. Y dentro de esos decisores e influenciadores tenemos que segmentarlos o que los segmento por decisores o por influenciadores, pero tengo que identificar principalmente tres cosas. Necesidades y desafíos. No es el mismo reto el reto de un decisor que el reto de un influenciador. Y cómo los productos o servicios que ustedes están ofreciendo resuelven esos dolores. La segunda cosa que vale la pena identificar o que sugiero que deberían ustedes identificar en ese proceso es los comportamientos de compra, o sea, analizar en esa empresa o ese decisor o ese influenciador cómo compra y qué tiempo se toma para comprar, porque eso también les ayuda a ustedes a diseñar la estrategia de qué debo implementar en qué momento y cuáles son los factores críticos que influyen en sus decisiones, ¿sí? Mientras que de pronto al decisor puede ser en términos de presupuesto, al influenciador el factor crítico puede ser en términos del problema técnico del producto, ¿no? Y finalmente, puntos de contacto preferidos. ¿Qué es esos puntos de contacto preferidos? ¿En qué canales de comunicación me puedo conectar con ellos, tanto con los decisores como con los influenciadores? A este personaje le encanta que lo inviten a eventos, entonces tengo que hacer eventos. Este personaje no tiene tiempo de ir a eventos ni de leer correo electrónico, pero yo le puedo mandar un WhatsApp porque está constantemente interactuando con toda la operación a través de WhatsApp. Entonces le mando un WhatsApp, ¿sí? Entonces es identificar cuáles son los canales de comunicación preferidos. ¿Listo? Entonces aquí ya estoy segmentando cuentas clave. Lo que sigue es, por un lado, crear contenido personalizado. ¿Sí? Entonces yo ya tengo un segmento de cuentas con unos potenciales, alto, medio, bajo. Ahí hay unos decisores, ahí hay unos influenciadores. Esos perfiles, esos decisores o influenciadores tienen unas necesidades y unos dolores específicos que pueden ser resueltos de X o Y forma con mis productos o servicios. Entonces, basado en eso, yo le creo el contenido personalizado. Porque muchas de las acciones de generación de demanda que se hacen hoy en día es, yo creo un contenido genérico de, mi producto sirve para esto y soluciona estos problemas y comparto ese contenido con todo el mundo, con todo el universo de prospectos. Y ahí lo que pasa es que las tasas de conversión de esos prospectos a leads y de esos leads a oportunidades son muy bajitas. Y además de crear el contenido personalizado, genero estrategias de interacción por cada perfil. Ese circulito azul que ustedes ven ahí abajo son ustedes en sus empresas. Entonces, además de generar un contenido para cada uno de esos segmentos, yo genero estrategias de cómo voy a interactuar con cada uno de esos perfiles, cómo voy a interactuar con los decisores, cómo voy a interactuar con los influenciadores. ¿Sí? ¿Cómo voy a interactuar con las cuentas que tienen un potencial alto de compra o medio o bajo? Depende, como ya lo vimos, en las de potencial alto dedico más recursos de ventas y de mercadeo, en las de potencial medio les voy alimentando y les voy, monitoreando cómo van creciendo y en las de potencial bajo genero estrategias de interacción más automáticas para no tener que dedicar tantos esfuerzos y tiempo e inversión. ¿Qué contenidos personalizados puedo generar en esta etapa de interacción? Casos de estudio, ebooks, white papers, infografías, videos personalizados, ¿no? Webinars, seminarios, ¿no? Estos son como tipos de contenido que ustedes pueden desarrollar. ¿Y de qué depende el tipo de contenido? Volvemos a los puntos de contacto con el cliente. De pronto a la jefa de planta le interesa mucho un caso, un ebook, un white paper porque explica cómo hacer cosas. O le interesa mucho un video personalizado de cómo hacerle mantenimiento a los radios. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con ese perfil que yo ya identifiqué y esas necesidades y retos que yo ya identifiqué de esa jefa de planta. Mientras que de pronto para la persona que tiene un cargo más directivo, puede ser, de pronto no está acá, pero puede ser un evento, invitarlo a un evento exclusivo, o puede ser un caso de estudio, ¿sí? O puede ser un ebook que se llame, no sé, cómo invertir dinero en esta solución para ahorrar dinero de su presupuesto. Entonces, claro, ahí yo le estoy hablando al dolor o a la necesidad puntual de ese perfil directivo. ¿Listo? Estos son ejemplos de contenido personalizado. Entonces ya hablamos del contenido personalizado. Entonces ahora miremos un poco de esas estrategias de interacción por perfil.
Estas son algunas estrategias que yo sugiero de cómo interactuar con esos perfiles. Entonces, la primera estrategia que yo sugiero es personalizar las interacciones. ¿Sí? De nuevo, estamos hablando de account-based marketing, marketing basado en cuentas o acciones de marketing y ventas basado en la particularidad de una cuenta. Entonces, el mensaje que yo le envíe, llámese un email, un mensaje de chat, lo que sea, tiene que ser personalizado. Y no solo personalizado, decir, hola Fabián, ¿sí? Porque personalizado no es solo que me llame por mi nombre, sino personalizado es que el mensaje que va ahí ataque mis necesidades y mis dolores. Hola Fabián, sabemos que tú tienes estos dolores, estos retos y está personalizado. Lo segundo es llamadas a la acción personalizada, lo mismo. El CTA o el call to action o la llamada a la acción es lo que yo espero que ese lead haga cuando interactúe conmigo en ese punto de comunicación, en ese punto de encuentro, ¿sí? Entonces, el llamado a la acción tiene que ser también personalizado. Vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Y el contenido que sea dinámico. Entonces, por ejemplo, si yo recibí un correo electrónico y tiene dos llamados a la acción, un llamado a la acción me genera o me muestra un contenido, otro llamado a la acción me puede generar otro contenido. ¿Qué quiere decir? Que el viaje o la experiencia que yo voy haciendo como prospecto va siendo dinámico, va siendo personalizado de acuerdo a lo que yo voy respondiendo, ¿sí? ¿Qué te gusta más, el azul o el negro? Ah, me gusta más el azul. Ok, entonces a partir del azul hay un contenido, hay una interacción, y si yo respondiese negro, a partir del negro hay otro contenido y hay otra interacción. Eso quiere decir que sea dinámico y que sea personalizado. Automatizar la interacción, esa es otra estrategia, que sigue muy en línea con lo que vimos en la charla anterior. Estas estrategias, por más especializadas o por más acotadas que estén en un número específico o en un universo específico de cuentas, finalmente requieren mucho trabajo, o sea, finalmente hay que estar ahí encima. Entonces, entre más automatizado, pues menos ustedes horas hombre van a tener que estar invirtiendo. Entonces, secuencias de email automatizadas a través de los ciclos de compra, segmentación de la audiencia. Entonces, que el contenido vaya para cada uno de esos segmentos. Mido y ajusto la estrategia. Tengo que definir qué voy a medir, cómo lo voy a medir, cada cuánto lo voy a medir. Reviso los informes periódicos de la información que yo voy generando y puedo recoger feedback directamente de las cuentas clave, que ese es un gran beneficio del account-based marketing. Como yo estoy haciendo, teniendo interacciones casi que uno a uno con las cuentas, pues yo puedo recoger el feedback directo y hacer ajustes. Y estos ajustes pueden ser optimizar estrategias. Entonces yo puedo hacer pruebas A/B o A/B testing. Ya les voy a contar para los que no saben qué es A/B testing, diferentes tipos de contenido y mensajes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo dos segmentos o tengo dos tipos de cuentas dentro del mismo segmento. Entonces voy a sacar un mensaje, pero ese mensaje le voy a dar un toque A, ¿sí? A uno le voy a decir azul y a otro le voy a decir negro. Estoy poniendo un ejemplo para ver cuál de los dos tuvo mejor receptividad dentro de ese universo de cuentas. Ese es el tema del A/B testing. Y si me doy cuenta que el negro es el que más enganche tiene, ok, entonces mis siguientes comunicaciones deben ir por ahí. Yo ya creé un contenido y unas estrategias de interacción personalizadas, ¿no? Entonces voy a hacer como un resumen. Ya en la etapa de atracción tuve un universo de prospectos. Ese universo de prospectos los segmenté de acuerdo a unos criterios, el tamaño de empresa, los que ya vimos. Los segmenté bajo esos criterios, les di un potencial a cada una de las cuentas de acuerdo a esos criterios o a la calificación de esos criterios, identifiqué unos perfiles decisores e influenciadores con unas necesidades, unos dolores, generé un contenido para cada uno de esos perfiles de acuerdo a esas necesidades y un contenido personalizado de acuerdo a esas necesidades y demás. Y desplegué ese contenido a través de algunas estrategias, de algunos tipos de contenido como ebooks, webinars, infografías, etcétera. Entonces ya empecé a interactuar con ellos, ¿sí? Pero el título de la charla es cómo maximizar la interacción. Entonces, ¿cómo puedo incrementar la tasa de respuesta de esos prospectos dentro de esas interacciones que estoy haciendo? Y estas son algunas tácticas de, para hacer eso. Entonces, lo primero es que tengo que hacer un contenido de alto valor. O sea, el contenido, además de ser personalizado, acuérdense de las palabras de nuestro video del restaurante. Relevante. Entonces, además de que sea personalizado y me hable de los dolores y me hable a mí como Fabián y a mí como cuenta y empresa de X, Y, Z,
tiene que generarme mucho valor. O sea, tiene que decir, uy, es que con este contenido yo puedo empezar a resolver problemas. ¿Listo? Otra táctica que se usa son pruebas gratuitas y demostraciones, ¿no? Entonces, agenda aquí tu sesión de demostración. Si yo hago alguna prueba gratuita, tiene que ser por tiempo limitado. Promociones, descuentos, lo mismo, limitados. Tiene que ser muy orientado a un grupo de cuentas específico con una necesidad específica. Después podemos hablar del concepto de growth hacking. Eventos de networking, entonces esos eventos donde yo creo oportunidades donde profesionales de la industria compartan experiencias y aprendan de casos de éxito. Voy a llevar un cliente con el que tuve un caso de éxito y voy a llevar otros prospectos para que puedan interactuar entre ellos y puedan interactuar con mi cliente que es caso de éxito para que se convenzan por boca de otros y no mía que lo que yo vendo está muy bueno. Muchas gracias a todos los que se unieron hoy, que se quedaron hasta el final. Espero que les haya gustado la sesión, así que no se olviden de contestar la encuesta y dejarnos sus comentarios, así podemos ir mejorando sesión a sesión y obviamente los esperamos en la próxima. Muchas gracias.